con muy agrado en estar acá. Porque, ¿no? Muy bien. Bueno, para antes de comenzar, damos las gracias a los que están conectados a Instagram. Somos por ella la comunidad judía de Bellejón, aquí en Caracas, Venezuela. Celebrando pues este día santo y bendito que el Eterno nos envió, nos comandó. Así que estamos acá por eso. Y saludo pues a todos ustedes, los que se están conectando también por Google Meet, algunos, me imagino, que estarán también conectados. Bueno, vamos a dar comienzo pues a la parashá de esta semana, que es titulada Balak, y se encuentra en el libro de Bamidbar número, capítulo 22, versículo 2 hasta el 25, 9. Y comienza diciendo nuestra porción de esta semana: y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balak era el rey de Moab. Su nombre significa devastador. Así que recomiendo a muchas, a las mamás, nunca vaya a poner a un hijo este nombre, pues. Así que, según el Midrash, Balak fue elegido rey en este momento tan crucial que estaba pasando el pueblo de Moab, por causa de la situación emergente por el temor a los hijos de Israel. Aunque él no era de linaje real, sino era un simple noble. Sin embargo, pues lo nombraron rey de Moab, y no era nativo de Moab, era madianita. Su fama de ser un poderoso héroe de la guerra, y también tenía algo muy especial para él, obviamente, que era un mago superior. Esto fue lo que causó que los moabitas lo pusieran como rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar sus territorios, lo cual los hijos de Israel, después de haber salido de Egipto, tuvieron que realmente dar un rodeo. Balak quiso, esto hace un resumen, realmente, Balak quiso pelear contra el pueblo de Israel y para expulsarlo de la tierra. Pidió ayuda a la nación vecina, a Midian, para poder enfrentarse contra Israel, siendo ellos enemigos realmente. Hay un Midrash que dice que los perros se ladraban constantemente, los dos perros. Cuando venía uno más grande, ellos se unieron para atacar al más poderoso. Algo parecido ocurrió con los hijos de Israel. Si ellos como dicen, como dice el dicho, el cría cuervo, ellos se juntan, algo así, no me acuerdo en este momento. Entonces, por eso no solamente
Barak se quiso unir a Midian, perdón, sino que quiso recurrir a la magia negra, y por eso llamó a Bilam un profeta caído, un profeta extraviado, cuyo nombre significa sin pueblo. Bilam, sin pueblo. Y ofreció riqueza. Balaam le ofreció riquezas a Bilam para que en el nombre del Eterno maldijera al pueblo santo. Pero Hashem cambió las maldiciones en bendiciones. Amén. Y Bilam no pudo hacer otra cosa que bendecir a Israel. Las palabras que pronunció Bilam contienen palabras proféticas que son proyectadas a lo largo de la historia hasta llegar al reino del Mesías. A no poder maldecir al pueblo santo, Bilam cambió la estrategia y aconsejó a estos dos pueblos, a Barak y a Moab, ¿verdad? Y a los midianitas, para que cambiaran la estrategia y para que enviaran a sus mujeres hermosas, a los hijos de Israel, con el fin de enseñarles los caminos sensuales del culto pagano. Muchos de los hijos de Israel cayeron en pecado cuando vieron a las mujeres bonitas de Moab y de Midian, que les ofrecieron comida y cometieron pecados sexuales en honor a un dios pagano llamado Baal Peor. Ahí es donde la ira de Hashem se encendió contra los hijos de Israel y envió una plaga y murieron 24,000 personas. Lo que hizo aplacar, lo que hizo cesar la plaga en Israel fue la ejecución de uno de los jefes que se había unido a Baal Peor, el hijo de Eleazar, Pinjas, ejecutó un juicio divino entrando en la alcoba de Simri, que era jefe de una de las casas paternas de la tribu de Simeón, que había invitado a una mujer, a una princesa midianita a su tienda, a pesar de que apenas estaba ocurriendo la desgracia de 24,000 que habían muerto. Tomó una mujer de otro pueblo, una mujer pagana, la invitó a su aldea, a su carpa, y allí pues ya sabemos lo que ocurrió, y llegó Pinja y en el acto sexual inmediatamente tomó una lanza y lo atravesó a los dos. Por eso dije que había tomado el juicio divino en su mano. De hecho, por ese motivo a Pinja se le da un honor a él. Se lo da el Señor, realmente, por haber tomado esa decisión. Bien, quisiera, después de este resumen, quisiera comentar algunas de las cosas
interesante que podemos sacar de esta parashá. Primero, el carácter es más importante que los dones. Analiza la frase. El carácter es más importante que los dones. Una persona puede tener un don especial, pero su carácter difícil realmente no va a avanzar realmente. Segundo, las maldiciones no afectan sobre los apartados, sobre los santos. Y tercero, la importancia de la vida familiar. Entonces, el carácter es más importante que los dones. Porque si una persona, como dije, tiene un don y no es una persona apacible, realmente no es digna de confianza, no es digna de tener un don. El ejemplo que tiene Balán. Él tenía un don de profecía, pero ella su carácter pendenciero. Era un hombre que iba detrás de la riqueza, de que era un hombre que era alquilado realmente para cometer cosas que no debía de hacer. El Pirkei Avot, la ética de los padres, Pirkei Avot, está escrito en el capítulo 5 de la Mishnah 19. Dice: todo el que posee las tres primeras cualidades que enunciamos a continuación pertenece al grupo de los discípulos de Abraham, el patriarca, y todo lo que posee los tres defectos siguientes pertenece al grupo de los discípulos de Bilam, el impío. Aquí quieres tú pertenecer al primer grupo, al segundo grupo. Primero, estos son el ojo benevolente, la humildad y la abnegación caracterizan a los discípulos de Abraham, el patriarca. Ojo bueno, ojo benevolente, humildad y abnegación. 2. El otro grupo, el cual no pertenecemos. Amén. Amén. La envidia, el ojo malo, el orgullo y el apetito insaciable del placer caracterizan a los discípulos de Bilam, el impío. En la segunda carta del apóstol Pedro, que será Kefa, capítulo 2, versículos 15 y 16, está escrito lo siguiente: abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Bilam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Y en la segunda carta, en la carta de Judas,
versículo 11. Sabemos que Judas nomás tiene un capítulo. Versículo 11. Dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Bilam y perecieron en la rebelión de Corra. Wow. Bien, ¿qué podemos aprender de esta historia, de estos textos en cuanto al camino de Bilam o Balaam? En primer lugar, vemos que Bilam poseía una capacidad profética impresionante. De manera que el Talmud se le compara con el mismo Moisés. Bilam podía haber sido para las naciones lo que Moisés había sido para Israel. Yo sé que muchos pues no están de acuerdo. Una es mi esposa. Eso lo hablamos ayer. Pero el Señor es sabio. Por algo lo permitió. Y los sabios antiguos han dicho que debido para que ellos no dijeran es que nos hemos extraviado porque no hemos tenido profeta que nos guiara. Allí había uno, pero el que se extravió fue él. Las palabras que Bilam emitió fueron incluidas en la Torá, de la misma manera que las mismas palabras de Moisés. Fueron incluidas en la Torá. Parte de las palabras de Bilam son usadas hoy, cada día, hoy por hoy, en las oraciones del pueblo judío en todo el mundo. Cuando decimos Matobú, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Pero la capacidad profética de Bilam no fue usada correctamente. El carácter de este profeta, mira, el carácter de este profeta había sido permitido de esta manera que estaba dispuesto a maldecir a un pueblo que Elohim había bendecido. Y además, con el fin de ganar dinero y honores delante de los hombres importantes de este mundo. A él no le importaba lo que pensaba Hashem. Los textos de Pedro y de Judas nos muestran que Bilam andaba detrás del lucro y se entregó a la locura. Además, porque hacer algo en contra, ir en contra de nuestro Padre, es una locura. A pesar de que Elohim les había dicho que no fueran con los hombres, él se empeñó a ir con ellos a ver si podía conseguir alguna manera, alguna ganancia y recibir ante ellos honra, ante esos jefes de Moab. Él sabía muy bien que no tenía la capacidad de hablar proféticamente en sí mismo. No podía. Y por eso advirtió a los enviados de Balac
que él no podría decir otra palabra que la que Hashem, su Dios, pusiera en tu boca. Amén. Y digo su Dios porque hay un versículo que dice así: consultaré a Elohim, mi Dios, dijo él. Un profeta no puede profetizar ese mismo, porque depende totalmente de Dios para poder profetizar. Amén. Está escrito lo siguiente en 2 de Pedro 1, 20 al 21. Está escrito. Pero antes de todo, saber esto: que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que